Dios les bendiga, amados, amadas, en esta bella mañana del Señor. Este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas. Hacemos oración para dar comienzo al programa del día de hoy. Eterno Señor, amantísimo Dios y Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres un Dios grande, poderoso y perdonador. Te pedimos, Señor, de que en esta mañana tú ministres a las necesidades de todos aquellos que nos están escuchando. Te pedimos, Señor, en una forma especial y poderosa, por nuestros hermanos, hermanas, aquellos que viven en las Bahamas, que en estos momentos llevan 24 horas siendo azotados por este poderoso huracán. Señor, ten misericordia. Señor, ten bondad. Pon tu mano que calma toda tempestad sobre esta situación para que aquellos que están allí, algunos te conocen, otros no te conocen, pero debido a que tú eres un Dios grande, poderoso y perdonador, que te agradas en hacer misericordia, cuando tú quieres hacer misericordia, clamamos a ti, Señor, para que tú obres en medio de esta tempestad. Así también te pedimos, Señor, sobre la circunstancia y situación de este mismo huracán que puede llegar hasta las orillas de Estados Unidos, tanto la Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, pueden ser afectadas. Nosotros hemos vivido, Dios eterno, el embatimiento de situaciones como estas. Y es algo muy triste, es algo muy desesperante. Te pedimos, Señor, de que tú también pongas tu mano, tú les ayudes, tú les fortalezcas, tu mano de protección. Oh Señor, mira a aquellas personas que tal vez no tengan los medios para poder buscar lugar de refugio. Aquellas personas que tal vez sean deambulantes, aquellas personas que viven en lugares inundables. Te pedimos, Dios bueno, Dios eterno, en una forma, oh Señor, de súplica delante de tu presencia y al trono de la gracia, que tú intervengas, Señor, que tú ayudes, tú les des ideas, tú les fortalezcas, Señor, le des el tiempo para aquellos que tengan que moverse, se puedan mover, y aquellos, Señor, que no puedan moverse por alguna circunstancia, tú los estés protegiendo. Oh Señor, que si va a pasar este huracán por estos lugares, Señor, el daño sea mínimo. Y esto te lo pedimos, Señor, debido a tu amor y tu compasión para aquel que no conoce, pero también para aquel que conoce. Dios bueno, Dios eterno, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, en quien hemos orado. Amén, amén, amén. Amado, es un día triste, un día doloroso, ver lo que está sucediendo debido pues, a las situaciones climatológicas que nosotros, pues, debido al lugar donde vivimos, sea en el Caribe o sea en el Océano Atlántico, y aún también dentro de las áreas del Pacífico, que tanto los huracanes como también allá le llaman ciclones, en el área del Pacífico, puede tener una experiencia muy desastrosa y hasta vidas pueden perderse, amado, a consecuencia de esto. Por lo tanto, yo les exhorto, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que durante estos días estén en oración, en sus oraciones personales, y por favor, incluyan a todas las personas que viven en estos lugares. Recordemos, amados, que hay personas que están en hospitales,
hay personas que están en hogares de cuidado, hay personas que están en los propios hogares de ellos, pero que son cuidados en esos hogares debido a que ellos no pueden moverse. Y muchas veces estas personas son víctimas debido a la fuerza tan dura con el cual estas inclemencias del clima azotan a todos y cada uno de estos lugares. Por lo tanto, pedimos por la misericordia de Dios sobre ellos. Quisiera hablar en este momento sobre algo que me preocupa como cristiano, como ministro y como pastor. Y es algo que poco a poco está entrando dentro de la formación de la iglesia. Y nosotros entonces tenemos que establecer lo siguiente, amado. La iglesia es un ente aparte a la sociedad. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Escuchó bien? El mismo Jesús dijo cuando oró al Padre, Padre, protégelos. En otras palabras, ten cuidado de ellos. Porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Debemos de entender claramente que cuando Jesús estaba haciendo esta oración se estaba refiriendo a ¿quiénes? A los discípulos que más adelante iban a ser los apóstoles y a los seguidores. Pero también eso hoy día a nosotros como miembros de la iglesia se nos aplica. Nosotros estamos dentro de la sociedad, pero no somos parte de la sociedad. Nosotros somos un ente diferente dentro de la sociedad. Nosotros somos un ente diferente dentro de los distintos lugares donde vivamos, trabajamos, nos desarrollamos, participamos de ciertas cosas de la sociedad porque vivimos en la sociedad, vivimos en un mundo, vivimos en este planeta Tierra. Nosotros no somos extraterrestres. Y nosotros vivimos y comemos, dormimos, salimos, compartimos. Pero hay ciertas cosas que la iglesia no debe permitir, ni siquiera dentro de su formación como iglesia, ni de su formación como creyente, como escribe el apóstol Pablo, bien claramente. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Hoy día se busca mejorar la percepción y la condición de cada ser humano. Y por medio de distintos tipos de autoayuda, autoconocimiento, autocrecimiento, autodesarrollo, donde se puede buscar atender y hasta a veces se paga con dinero para poder atender a seminarios, talleres de autodefinición y empresas o autoemprender nuevas metas. El problema de esto es que cuando el ser humano empieza a trabajar desde perspectivas en la cual trata de buscar una propia definición de él o de ella, o una propia identificación de él o de ella, está entrando en lugares de sí mismo. Está entrando en lugares que el ser humano, por más que trate de buscar, de establecer, de rehacer, siempre va a caer en lo mismo. Digo que cae en lo mismo porque lo mismo es apartarse de Dios. Vamos un poquito en la historia bíblica, que vemos que cuando el enemigo, Satanás, tomó a serpiente y la utilizó como medio de comunicación con el propósito de engañar a Adán a Eva, ¿cuál fue el ejemplo que le dio? Y Dios dijo, trajo duda a Adán y a Eva
cuando estuvo dentro de esta conversación, especialmente a Eva, Eva va y se lo comunica a Adán. Vemos entonces dentro de esa conversación que se establece lo siguiente: cuando ustedes se conozcan, cuando ustedes entiendan, o mejor dicho, como le dijo a Eva, cuando tú conozcas, cuando tú entiendas qué es lo que se te está prohibiendo, entonces es que vas a conocer la verdad. Y ahí vemos que entonces, ¿qué era lo que el enemigo a través de la serpiente estaba presentándole a Eva? Mire, el autoconocimiento. Que ellos mismos conocieran por ellos mismos. Y eso es lo que vemos que se está desarrollando hoy día en la mayoría de las situaciones sociales, empresariales, inclusive dentro de las mismas iglesias. El ser humano siempre ha pensado que creando él sus propios medios puede llegar a Dios. El ser humano busca formas y métodos por los cuales, en una forma completamente humana y natural, desde el propio pensamiento y su propia objetividad, busca presentarse a Dios por medio de sus propias fuerzas y méritos. ¿No fue esto lo que hizo Adán y Eva después de la caída? Fueron y se escondieron. Fueron ellos mismos, hicieron que se hicieron vestimenta para ellos mismos. Y cuando Dios vino y los llamó, nos escondimos porque tuvimos miedo. Anteriormente a eso ellos no tenían miedo a la presencia de Dios. Pero como sabían que habían pecado, habían caído, ellos mismos trataron de revestirse, ponerse ropa, porque literalmente la Biblia dice que estaban desnudos. Entonces ellos vieron que al estar desnudos les dio vergüenza, algo que ellos no conocían. Entonces les dio temor, porque sabían que Dios les dijo claramente: de ese árbol no comerás. Y ellos fueron y comieron. Se dejaron tentar. Automáticamente vemos entonces cómo hoy día, cuando se habla de esta pensamiento en el cual el ser humano trata de buscarse a sí mismo, con el propósito de conocerse a sí mismo, busca por sus propios medios de alcanzar algo inalcanzable, porque por sí mismo, por mí mismo, por usted mismo, usted no va a poder alcanzar, amado. Podemos ver la experiencia que con este tipo de acción y pensamiento, el ser humano va a tratar de mostrarle a Dios y decirle: mírame, estoy aquí, estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo mucho mejor de la forma como tú me dijiste que la hiciera. ¿No vemos esto dentro de la característica del ser humano a través de la historia? Veamos el ejemplo que nos habla la Biblia dentro de la historia de Babel. Dios le dijo claramente a la humanidad, al hombre de aquel tiempo, que se creciera, sojuzgara, que empadronara, que se hiciera padre y que ensanchara la tierra. En otras palabras, que tuviera hijos y fueran alrededor de la tierra y fueran mayordomos de la tierra. Pero vemos entonces que Dios le dio esas directrices. ¿Y qué sucedió? Vino el tiempo en que vino este hombre. La Biblia lo describe como grande. Y él lo estableció, Babel. Y él dijo: mira, pues vamos a hacer algo mucho mejor que lo que nosotros conocíamos que Dios nos dijo. Que Dios nos dijo que hiciéramos esto, pues vamos a hacer algo mejor. Vamos nosotros a construir. Vamos nosotros a edificar.
vamos nosotros a levantar y vamos nosotros a llevarlo a tal nivel, a tal altura, que de donde quiera que nosotros estemos podamos vernos y reconocer dónde estamos. En otras palabras, lo que querían hacer era llegar al lugar donde dentro de su pensamiento ellos habían establecido que ahí estaba el trono de Dios. Déjeme decirle, eso hasta hoy sigue todavía. Y vemos que el hombre, el ser humano, dentro de su deseo de seguir buscando más sabiduría, buscando más entendimiento, se ha elevado a tal altura que ha llegado más allá de las nubes, ha llegado al espacio. Tenemos evidencia científica que ha llegado a otros planetas. Tenemos evidencia científica que aunque el hombre no ha llegado, pero ha enviado máquinas, robots, con el propósito de tomar fotos, de tomar pruebas, de traerlas a la Tierra, de evaluarlas y evidenciarlas. Y de hecho, muchos de estos mismos científicos, cuando comenzó el proceso de la exploración del espacio, cuando salieron a la oscuridad, cuando digo oscuridad me hablo a que no se ve el sol, sino lo que hay es una oscuridad completa, al salir fuera de lo que es la circunferencia de la Tierra, muchos dijeron, hay evidencia de que Dios no existe. Y tenemos nosotros que analizar eso. Entonces, ¿cuál era el propósito verdadero de esas personas que salieron a explorar? O de esas personas que quisieron explorar. Era verdaderamente explorar, mucho más allá de lo que la vista puede ver a simple vista, valga la redundancia. O solamente era el propósito de poder decir, vamos a traer prueba concisa de que fuera de aquí no hay nada y que en realidad Dios no existe. Son unas preguntas que nosotros tenemos que hacerlas nosotros mismos dentro de la experiencia de lo que verdaderamente es la búsqueda de la sabiduría y la ciencia dentro del espacio sideral. Y eso es bueno que nosotros lo analicemos. Y eso es bueno que nosotros nos sentamos con calma a discutirlo. Porque a veces vemos cómo esta misma experiencia que se dio con la Torre de Babel, lo vemos con la ciencia hoy día y nosotros lo dejamos pasar como, oye, eso no es nada, eso está bueno, es bueno investigar. Y de hecho, vamos a analizar. Si es tan interesante analizar e investigar lo que hay fuera del planeta Tierra, ¿por qué no sacamos también el tiempo y se analiza lo que hay en las profundidades del mar? Cuando regularmente casi todas las experiencias de investigaciones científicas no son dentro de nuestra Tierra ni en las profundidades del mar. Todo lo contrario, son solamente hacia el exterior, hacia el espacio o el cosmos. Cuando nosotros leemos Primera de Samuel, en el capítulo 15, del verso 1 en adelante, y voy a compartirlo, le pido por favor a aquellos que tengan una Biblia, pues puedan así leerla. Dice, tiempo después Samuel le dijo a Saúl, el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Voy a castigar a Amalek por el mal que le hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. No les tenga compasión a sus hombres ni a sus mujeres, ni siquiera a los niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces lanzó todo su ejército,
entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió hasta Jávila, hasta Shur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con los mejores animales, ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Entonces, muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y así no ha cumplido con lo que yo ordené. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento. En otras versiones dice un altar. Pero que había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, dijo esto: que el Señor te bendiga. Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Saúl le respondió: entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Samuel le respondió: estos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Pero Samuel le dijo: escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió: te escucho. Samuel añadió: ¿no es verdad que tú mismo te considerabas insignificante y nadie en verdad que el Señor te había, y no es verdad que el Señor te había hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo: ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos, y a los ojos del Señor has hecho mal? Pero Saúl le respondió: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor, destruí a los amalecitas, y como prueba te traigo a Agag, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y las vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecer grasa de carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. El ser humano, cuando pierde el temor a Dios, olvida con el tiempo el compromiso que en algún momento hizo delante de Dios para obedecerle en todo tiempo. Se olvida que hizo un compromiso con el Señor Todopoderoso. Se olvida a tal forma que esto lo lleva a ser soberbio. Cuando vemos
que se están estableciendo estrategias, aún dentro de las mismas iglesias cristianas, con el propósito de dar un supuesto empoderamiento, un supuesto autoconocimiento. Y de hecho, si usted va a distintas librerías, sean cristianas o no, usted va a encontrar un sinnúmero de libros de cómo hacer lo mejor en tanto tiempo. O 12 leyes las cuales te pueden llevar a ser, vamos a decir, mejor cristiano, más espiritual, tener más sabiduría y temas así como esos que estoy mencionando. Amado, eso es lo que quiere decir es que bajo el concepto de sabiduría y conocimientos humanos se traen unas estrategias dentro de un libro, de unas dinámicas, de unas tertulias o de unos talleres, y allí se te va a dar ese conocimiento con el propósito de que tú puedas crecer. ¿Será eso lo que nos enseña la Biblia? ¿Será eso lo que Dios quiere para nosotros? Lamentablemente, amado, dentro de estas dinámicas, muchas veces se obvia, se saca lo que es el plan perfecto de Dios para cada ser humano. De hecho, he llegado hasta escuchar personas diciendo, no, Dios quiere lo mejor de ti. Y Dios quiere lo mejor de ti ahora. Y Dios quiere lo mejor de cada ser humano. Miren, amados, vamos a ser claros. Dios no quiere lo mejor de cada ser humano. Dios lo que quiere es que el ser humano cambie sus pensamientos, se entregue a Él y para Él poder empezar a tratar con cada ser humano desde cero para traer esa nueva criatura conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de los hombres. De hecho, cuando usted ve la experiencia, amado, de la conversación de nuestro Señor Jesucristo con un hombre, doctor de la ley, conocedor de la ley, llamado Nicodemo, nosotros podemos entender que Jesús le habló en tal forma a Nicodemo, que Nicodemo, amados, no conocía, no entendía de lo que Jesús le estaba hablando, de ese nuevo nacimiento en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Nicodemo estaba centrado solamente en el conocimiento humano, lo que a él había aprendido, lo que habían enseñado, de las distintas corrientes de la ley, de las distintas nociones de la religión hebrea, de los distintos pensamientos de los distintos rabíes a través de los siglos, que fueron encuadernados, fueron enseñados, se pasaban de boca en boca, y eso fue lo que él recogió. ¿Y qué sucede? Cuando Jesús lo trae a la realidad de que tenía que nacer nuevamente del Espíritu, y yo, espérate, esto como que yo no lo entiendo. Esto es, acá en Puerto Rico, no sé si en otros países latinoamericanos se utiliza, en la juventud había una jerga que le decían jeringosa y no todo el mundo lo entendía. Entonces, ¿qué sucedía? Como no todo el mundo lo entendía, todo el mundo, cuando no querían hablar sobre algún tema delante de una persona y que esa persona se enterara de lo que estaban hablando, hablaban en jeringosa. De hecho, es algo que es una maleducación, pero eso se dio mucho en nuestro país, y yo le puedo hablar entre los años 70 y 80 que eso se estaba utilizando. No sé si todavía la juventud lo sigue utilizando. Yo entiendo que eso también puede haber caído en el desuso debido a que hoy día tenemos las distintas formas de hablar a través de los distintos aparatos tecnológicos, los teléfonos inteligentes, las tablets, las computadoras. Y fíjese, dentro de esa misma temática, sí hay una comunicación, y lo que se utilizan son los iconos, los emoticons, y también se utilizan palabras abreviadas que tal vez para mí no tengan un significado porque no conozco cómo es que ellos hablan,
Pero para aquel que habla dentro de esa temática, sabe de lo que se está hablando. Volviendo al tema que estábamos hablando, para Nicodemo, esa forma como el Señor Jesús le explicó, como que no había congruencia, no había sentido, no entendía. Y Jesús pues tuvo que explicarle más adelante. ¿Podemos nosotros, con nuestra propia sabiduría humana terrenal, podemos nosotros, con nuestra forma de pensamiento y tal vez formación humana, podemos verdaderamente ser mejores seres humanos? Bueno, si nos vamos dentro del aspecto del pensamiento filosófico de hoy día, muchas personas pueden decirte que sí, especialmente aquellos que vienen de corrientes humanistas, que es lo que está tratando de entrar dentro de la iglesia. Un humanismo que, si no nos damos cuenta, amado, va a ser lo que se va a enseñar en distintos púlpitos, en distintos foros de educación cristiana. ¿Por qué? Porque se está utilizando mucho esta temática de que tú puedes con tus propias fuerzas, tú puedes echar hacia adelante, tú puedes desarrollarte. Vemos aquí que Dios le dio unas instrucciones ¿a quién? A un rey. Y las instrucciones fueron claras, precisas. Que cuando usted la lee, usted puede notar que fue 1, 2, 3, 4. Tan simple como eso. Pero vemos ¿qué hizo el rey? El rey quiso mejorar esas instrucciones que a él se le dieron. Una de las características que dentro de la formación, por ejemplo, en el caso mío, amados, voy a hablar en el caso muy mío, en mi formación militar, que estuve 17 años dentro del servicio militar, esto incluye en el ejército, en el Army, incluye ejército activo, guardia nacional y reserva. Y una de las características que a nosotros, cuando éramos soldados de fila, siempre nos decían era: ponga atención a los detalles. Cuando daban instrucciones de algo que había que hacer, de algo que había que realizar, nos decían: oye bien, escucha bien, analiza bien, luego vas y haz lo que tengas que hacer. Vemos aquí que el rey no escuchó bien. Y el rey se dejó llevar, ¿por qué? Por sus propios preceptos. De hecho, usted ve que cuando usted está leyendo, usted se da cuenta que él como que se echa para un lado y dice: no, esto fue el pueblo. No fui yo. Vemos entonces cómo él trata de librar la responsabilidad que a él como rey le tocaba. Y vemos que cuando Dios le habla al profeta, le dice a fulano, le habla al rey. ¿Por qué? Porque en ese momento, amado, el rey era el que tomaba las decisiones. No era el pueblo. Se hacía lo que el rey dictaminaba, no el pueblo. Recordemos que no están viviendo dentro de una democracia. Estaban viviendo dentro de una monarquía. Y aunque una monarquía que para ellos era algo nuevo, pero ellos tenían un ejemplo de lo que había sucedido con los reyes en sus alrededores. Y de hecho, cuando ellos pidieron rey, cuando el pueblo de Israel pidió rey, el mismo Señor le dijo: mira, yo les voy a dar un rey, pero que recuerden que lo que el rey diga, ellos tienen que hacerlo. Ellos tienen que someterse a él. Y le dio un sinnúmero más de directrices para el pueblo que estaba pidiendo rey. Y ellos, pues, como estaban tan ciegos y hasta cierto punto
querían ser semejante a aquellas tribus, a aquellos países e imperios en su alrededor, dijeron, no, no importa, vamos a tener un rey que nosotros podamos ver, un rey que tenga un lugar donde él vivir y nosotros lo vamos a mantener y le vamos a tener ejército y vamos a tener esto, aquello y lo otro para él. Miren, amados, ellos lo que estaban era desechando a Dios, porque ellos lo que querían ver a alguien. Ellos querían evidenciar una persona que estuviera allí y se llamara rey. Ellos ya no querían estar viviendo bajo de la teocracia, donde Dios estaba dirigiendo el pueblo desde su trono alto y sublime. Por lo tanto, podemos establecer, amados, que hoy día podemos volver a ver esta misma circunstancia. Ya la mayoría de la gente no se quiere someter al Espíritu Santo. Ya la mayoría de la gente no quiere someterse a la palabra. Y aún siendo cristianos, aún diciendo, yo vivo para Dios, yo le entregué mi vida a Dios, yo quiero vivir por su palabra, pero cuando hay algo en la palabra como que no les cuadra, ¿qué es lo que hacen? Mira, lo echan para el lado. Pues entonces, ¿estás viviendo para Dios? Entonces, como no quieren vivir lo que dice la palabra, no quieren vivir sometidos al Espíritu Santo, pues entonces después están buscando estas ayudas externas para poder ser mejores cristianos. Ayudas que le ayuden. Miren, amados, no siempre. Cuando muchas veces todas estas ayudas que se dan en estos tipos de dinámica, lo que hace es que en vez del hombre poner su confianza en Dios, su fe en Jesucristo y esperar en el Espíritu Santo de Dios para que sea el Espíritu Santo de Dios que los guíe, para poder tener firmeza en lo que dice la palabra. Miren, amados, lo que hace es que se ponen a leer, a memorizar, a tratar de vivir lo que otra persona le dice. Y por eso van a crecer. Volvemos de nuevo a unos rudimentos que ya hemos visto anteriormente en la historia. En Babel lo vimos, en esta experiencia de Saúl lo vemos nuevamente. Nosotros tenemos que aprender, amado, a someternos al Señor y al Espíritu Santo de Dios, someternos a la palabra. No es buscar ayudas externas con el propósito de alcanzar lo que queramos alcanzar. De hecho, muchos de estos temas en estos talleres, lo que se dan son ideas completamente humanistas con el propósito de que usted se aferre más a lo que hay aquí en el planeta Tierra, en lo que usted tiene o en lo que usted puede hacer para su progreso. Lo que usted puede hacer con el propósito de que usted sea un emprendedor, tener mejores compañías, tener mejores empresas, tener más dinero. Cuando en realidad la Biblia a nosotros nos dice que debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque nosotros tengamos que posesiones y tesoros en el reino de los cielos. No podemos desviarnos de lo que el Señor Jesús nos dejó escrito y nos dejó dicho. No podemos establecer bases en lo que el ser humano piensa que es lo mejor para la vida espiritual del creyente. Y en esto quiero detenerme un momento. ¿Quién sabe mejor lo que usted y yo necesitamos que el mismo Señor? Entonces nosotros cuando acudimos a este tipo de temática, de libros de autoayuda, de libros de autocrecimiento, de autoconocimiento, estamos leyendo lo que es escrito por otro ser humano, que tal vez no tenga las mismas bases bíblicas de vida de lo que dice la Escritura. Conocemos un sinnúmero, amado,
de escritores y escritores renombrados. Hace poco se dio el caso de un escritor que sus libros se utilizaron en formaciones de iglesias, en formaciones de noviazgos, en formaciones de matrimonios, en cómo levantar a los hijos. Y hace como 3 o 4 meses atrás, el hombre dice que se excusa por haber permitido que sus visiones bíblicas o sus percepciones bíblicas hayan hecho daño a aquellos que viven una vida dentro del homosexualismo y del lesbianismo. Que la idea que él traía dentro de lo que es el matrimonio, el noviazgo cristiano, hoy día él no está de acuerdo con él y por eso él pide excusas. Cuando usted ve entonces el estilo de vida que la persona esa lleva hoy día, viviendo con otro hombre, una vida homosexual sodomita, y entonces ahora él se está haciendo famoso dentro de los vínculos de este tipo de vida libertina y pecadora. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a este renombrado pastor? ¿Verdaderamente él había conocido a Dios? ¿O fue que nunca le conoció? Y solamente se estaba dejando llevar por experiencias religiosas. La religión no lleva a un verdadero conocimiento de la Escritura, a un verdadero conocimiento del Espíritu, a un verdadero conocimiento del Hijo, ni a un verdadero conocimiento del Padre. La religión lo que hace es que nos demarca líneas de pensamiento en las cuales nosotros decimos, esto lo acepto, esto no lo acepto. Y es lo que muchas personas, lamentablemente, están utilizando hoy día. Esto lo quiero aceptar, esto no lo quiero aceptar. ¿Cuántos jóvenes hoy día, amados cristianos, que asisten o asistieron a distintas universidades debido a que no tuvieron una formación cristiana verdadera, han sido tomados rehenes de los pensamientos humanistas? Y usted los ve que dicen, sí, soy cristiano, pero yo apruebo el aborto. Sí, yo soy cristiano, pero yo apruebo la convivencia fuera del matrimonio. Y soy cristiano, pero yo apruebo el estilo de vida libertino, homosexual, lésbico y todas esas cosas que la Biblia nos dice que no debemos hacer, que es pecado delante de Dios. No, pero ahora, debido a que nosotros tenemos una mente más abierta, eso es lo que quiere decir, es una mente liberal, pues nosotros estamos de acuerdo con las experiencias del aborto. Que el niño puede ser niño, la criatura, o lo que quieran llamarle, puede ser abortado. Miren, amado, si el mismo David bien claramente dice que él fue concebido dentro de su madre y él describe que ahí fue formada todas las cosas. Mi embrión vieron tus ojos. Y usted sabe muy bien, amado, que si usted microscópicamente no ve un embrión, usted no lo puede ver a simple vista. Por lo tanto, nos deja explicado que ya desde el comienzo Dios está obrando dentro de la vida del ser humano, que está creciendo dentro de la matriz de la mujer. Y vemos entonces cómo la gente hoy día, dentro de sus ideas liberales, libertinas, humanistas, pues olvídate, si eso es una célula, eso tú lo puedes expulsar. Y lamentablemente lo que están es asesinando a otro ser humano. La idea abierta de que, oh no, este cuerpo es mío. Y como este cuerpo es mío, yo decido
Pero la realidad es que ese cuerpo que se está formando dentro de su vientre, dentro de su matriz, no es de ella. Eso es un cuerpo aparte. Eso es un cuerpo que está dándole vida al Señor. El Señor formándolo. Un cuerpo que está creciendo. Y crece. Y se desarrolla hasta que nace. Porque es aparte. Por eso es que tiene pulmones aparte. Por eso es que tiene un corazón aparte. Por eso es que tiene un cerebro aparte. Por eso es que tiene extremidades aparte. Por eso es que tiene una personalidad aparte. Porque no es parte del cuerpo que lo está llevando. Y es bueno que nosotros también analicemos, amados, los procesos de crisis, los procesos de duelo, los procesos de depresión que pasa una mujer luego que aborta. Que muchas personas de esto no les gusta hablar, pero es una realidad. Y está comprobado. ¿Qué sucede cuando los pensamientos humanistas llegan dentro de la iglesia? Ya usted no puede predicar abiertamente de lo que dice la palabra, porque porque yo pienso esto, si usted piensa aquello. No es lo que piense él, no es lo que piense usted, es lo que diga la Escritura. Y en eso es que nosotros debemos mantenernos firmes y no cambiar nuestras posturas. Cuando nosotros dejamos de vivir lo que dice la Escritura, amado, estamos abiertos a todo tipo de situaciones que pueden venir y entrar dentro de la iglesia. Mira, hace poco yo me quedé asombrado cuando yo escucho, no solamente una vez, sino varias veces, personas diciendo y afirmando, no, si cuando Dios llama a una persona al ministerio, también llama a su familia. O sea, vamos a analizar esto. Quiere decir que si Dios llama al pastorado a un hombre o a una mujer, quiere decir que también llama a su familia. Miren, amado, eso es una falacia. Eso es una falacia. Alguien pensó de que eso era una idea. ¿Y qué es idea? Pues mira, ok, se puede engranar bien dentro de la iglesia y el pensamiento de hoy día, pero eso no es bíblico, porque Dios al que llama es al hombre. Dios llama a la mujer, pero no llama a su familia. Porque el responsable delante de Dios, ¿quién va a ser? Ese hombre y esa mujer. Ese hombre o esa mujer, aclaro. Porque esa mujer fue la llamada al ministerio o ese hombre fue llamado al ministerio. Pero ni la esposa fue llamada al ministerio, ni los hijos fueron llamados al ministerio. Porque vamos a abrir un poquito más el tema. Si fue verdaderamente la familia llamada al ministerio, pues entonces quiere decir que en cada iglesia establecida debe haber el pastor que Dios llamó. Y como Dios llamó a la familia, pues debe estar la pastora, que es la esposa del pastor, y los pastorcitos, que son los hijos del pastor. No, amado, eso no es bíblico. Dios llamó al hombre, Dios llamó a la mujer. Si es un hombre quien Dios llama al pastorado, pues entonces la esposa es la esposa del pastor y miembro de la congregación. Los hijos, miembros de la congregación, ellos no son pastores. Otra cosa es que ambos tengan llamado pastoral y Dios los llame a ambos al pastorado. Pero eso no quiere decir que los hijos son pastores. Tenemos nosotros que establecer de que Dios siempre ha sido el mismo desde los tiempos inmemoriales. Si Dios hubiera llamado a toda la familia como este pensamiento que está entrando ahora, pues entonces quiere decir que Dios no hubiera llamado a un patriarca, sino hubiera llamado al patriarca y a toda su familia. Dios no hubiera llamado a jueces, sino al juez y a toda su familia. Dios no hubiera llamado a reyes, sino al rey y a toda su familia. Dios no hubiera llamado a los distintos profetas, sacerdotes, sino que los hubiera llamado a ellos y a toda su familia. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y Dios a quien llama es a una persona dentro del ministerio de la pastoral.
Por lo tanto, nosotros no podemos, y con esto voy cerrando, y quisiera seguir este tema más adelante, porque es un tema que tenemos que trabajarlo, amado. Tenemos que entrar dentro de lo que dice la Escritura y no apartarnos de ella. El problema cuando nosotros, como cristianos, nos apartamos de las Escrituras es que todo tipo de doctrina errada y errónea puede entrar dentro de la iglesia porque no tenemos las bases para nosotros poder contrarrestar lo que dice esa falsa enseñanza. Tómese su tiempo, amado. Analice lo que estamos hablando. Analice lo que ha sucedido a través de toda la historia de la iglesia, para que usted vea que muchos errores se han cometido con el propósito de tal vez dejar pasar un pensamiento humanista dentro de la formación, estructura y cómo crece la iglesia del Señor de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó primero a la unidad. Nos llamó a que fuéramos una iglesia con un solo Señor, un solo bautismo y un solo Dios. Y eso nosotros no lo podemos cambiar. Veamos qué cosas, y esto se lo dejo a su tiempo. Usted ha visto, usted ha evidenciado que ha entrado a la iglesia y nadie ha tenido el tiempo de decir, pero espérate, esto no es bíblico. Y si alguien se levanta, lo primero que le dicen, tú eres un contumaz, tú eres un problemático o tú eres una problemática. Aunque usted le muestre la evidencia bíblica, nosotros no podemos permitir, debido a que nosotros tenemos la verdad, tenemos la Biblia, nosotros no podemos permitir, amado, que ningún tipo de idea, pensamiento humanista quite la Biblia como el centro de nuestras vidas, quite las enseñanzas, la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser fieles y firmes en lo que aquí dice. Cuando algunas personas empezaron a escuchar a Jesús predicar unas enseñanzas que para ellos eran fuertes, empezaron, mire, poquito a poquito a irse. Y viene Pedro y le dice, Señor, esas palabras que usted está diciendo son palabras duras. Y mira, la gente se te está yendo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Te quieres tú también ir con ellos? ¿Qué quiere decir esto, amado? Que cuando nosotros entramos a buscar y nosotros entramos a que la Biblia sea nuestro norte, van a haber personas que se van a molestar porque tal vez quieren escuchar otras cosas, quieren entretenerse dentro de las congregaciones y lo que van a hacer es irse, porque ellos quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar y no escuchar lo que dice verdaderamente la palabra. ¿Estás tú dispuesto a poder entender, amado, que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo preciso y precioso? Y es un tiempo en que todos nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra. Y tenemos que predicarla aunque nos duela, porque esta palabra es cortante como espada de dos filos. Que corta. Y antes de nosotros llevar el mensaje, a nosotros nos está ministrando primero. A nosotros nos está sojuzgando primero, antes de nosotros llevarlo a otras personas. Es tiempo, amado, que nosotros nos mantengamos firmes y vamos
a ir concluyendo, aunque este tema lo vamos a seguir más adelante. Vamos a hacer oración por la hermana Meris Figueroa, por sus padres, Dionisio y Carmen, por salud. Bergy Figueroa, fortaleza y salud desde Texas. Por el pastor José Luis Franco y familia, Ministerio Pastoral de Ponce. Dios bendiga al pastor. Escuchamos su programa de radio. Dios bueno, Dios eterno, amantísimo Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante ti y pedimos, Señor, por estas peticiones de distintos hermanos y hermanas, en fe, han acudido por sus necesidades. Y así conforme a tu divina y perfecta voluntad, te pedimos, Señor, de que tú obres. De que tú, Señor, les ayudes. De que tú, Señor, les acompañes. Sabemos, Señor, que muchos de ellos están pasando por situaciones difíciles. Situaciones de salud, situaciones de fortaleza. Por el ministerio de la pastoral que sabemos y entendemos que no es fácil. Sabemos y entendemos que es un ministerio probado. Sabemos y entendemos que mientras el pastor o la pastora tratan de construir y edificar, siempre van a haber personas tratando de destruir lo que se está construyendo. Por lo tanto, dale nuevos ánimos, dale nuevas fuerzas para que puedan seguir adelante. Señor, trae personas a su alrededor dentro de la pastoral en el que él pueda estar tranquilo y confiado, que lo van a ayudar a levantar sus manos, lo van a ayudar a edificar la congregación, lo van a ayudar, Dios eterno, a que se levante una iglesia la cual esté sembrada en los preceptos de la Biblia, edificada sólidamente en la estructura de lo que dice la Santa Biblia y la doctrina de Jesús y de los apóstoles. Ayúdalo, Señor, a poder resolver cualquier situación que aparecen en este caminar de la pastoral, teniendo confianza en ti de que tú, Señor, les ayudarás en todo. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Quiero recordarle, amados, que este programa va a volver a ser repetido a las 6 de la tarde. La paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga mucho. Este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Hepzibah, en el pueblo de Peñuela, que se despide de ustedes. Dios les bendiga.